Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en la convocatoria de septiembre del 2020 en Cantabria para el acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio número 1, que me dice así: una oficina tiene que adquirir material de papelería, cuenta con un presupuesto de 600 euros y necesita archivadores, cuadernos y carpetas. Los precios de cada artículo por unidad son de 6, 3 y 2 euros respectivamente, y el número de cuadernos va a ser la cuarta parte que el de carpetas, y el número total de archivadores y de carpetas será 165. Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular las unidades que deben comprarse de cada artículo si se pretende agotar el presupuesto disponible, es decir, si se pretende agotar todos los 600 euros de los que disponemos. Bueno, pues este es un sistema de ecuaciones lineal sencillo. Siempre que tengamos que plantear un sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es establecer las incógnitas, es decir, qué representa X, qué representa Y, Z en este caso, porque son tres, entonces X va a ser el número de carpetas, perdón, de archivadores, Y va a ser el número de cuadernos y Z va a ser el número de carpetas. Una vez establecidas las incógnitas, pasamos a escribir las ecuaciones que nos dan en lenguaje ordinario, pasarlo al lenguaje algebraico. Entonces, lo que me dicen es que vamos a agotar el presupuesto y contamos con un presupuesto de 600 euros. Yo sé que si compro X archivadores voy a gastar 6X, porque cada archivador cuesta 6 euros. Cada carpeta, cada cuaderno, 3 euros, por lo tanto gastaré en cuadernos 3 por Y, y en carpetas voy a gastar 2 por Z, porque cada carpeta cuesta 2 euros. Así que la primera ecuación es que 6Y más 3Y más 2Z tiene que ser igual a 600. Bien, la segunda ecuación me dice que el número de cuadernos, que es Y, va a ser la cuarta parte que el de carpetas, que es Z, es decir, que Y va a ser un cuarto de Z. Y un cuarto de Z. Y por último me dice que el número total de archivadores y de carpetas, es decir, el número total de archivadores X más el número total de carpetas Z, es decir, X más Z, ha de ser 165. Entonces X más Z igual a 165. Bueno, pues ya tengo las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Ahora lo que voy a hacer es ordenarlas, siempre en el orden X, Y y Z, en este orden, y todo lo que no tenga incógnita lo paso a la derecha como término independiente. Entonces me queda este sistema de ecuaciones: X más Z igual a 165, el 4 que está dividiendo aquí pasa multiplicando a la Y, 4Y, el Z pasa restando, 4Y menos Z igual a 0, que quedaría 0, y 6X más 3Y más 2Z igual a 600, que ya no lo puedo simplificar más porque 2 y 3 son primos entre sí, ya no pueden ser divisibles por un mismo número. Bueno, y entonces quedaría así. Es importante deciros que da igual el orden en que coloquéis las ecuaciones, esto no tiene relevancia. Lo que sí, a la hora de resolverlo, sí conviene que si tenéis la X, siempre que tengáis una de las ecuaciones con la X coeficiente 1, que la pongáis siempre al principio, porque a la hora de hacer Gauss siempre nos va a facilitar bastante la tarea. Es decir, aquí el que tiene coeficiente X1 es la ecuación X más Z igual a 165, por eso la pongo en primer lugar. Es decir, no es casualidad que esté puesta ahí, la puse ya adrede, en primer lugar. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Ya está el sistema, ya está. Me pide que analice la compatibilidad antes de resolverlo. Para establecer la compatibilidad voy a aplicar el teorema de Roche-Frobenius, que me dice que si el rango de la matriz principal y de la ampliada coinciden, el sistema es compatible. Si ese rango vale 3, es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Y si es menor que 3 y coinciden ambos, es un sistema compatible indeterminado. En caso de que sean rangos distintos, el sistema no tiene solución, es un sistema incompatible. Así que vamos a ver cómo son los rangos. Para ello, voy a hacerlo por el método de Gauss. Para estudiar el rango y para resolverlo voy a hacer el apartado 2 y el apartado 3 lo voy a hacer conjuntamente. Os explico por qué. Porque los rangos de una matriz, el rango de una matriz es, una vez que trato de hacer ceros en los elementos de las filas, que es lo que voy a hacer con el método de Gauss, el rango es finalmente el número de filas que tienen al menos un elemento distinto de 0. Dicho esto, vamos a aplicar el método de Gauss, que es hacer ceros debajo de la diagonal 1, 4, 2, y para ello aquí ya tengo un 0, con lo cual ahí ya no tengo que hacer nada, pero aquí donde está el 6 voy a hacer un 0. Y para ello lo que voy a hacer es, la tercera fila le voy a restar 6 veces la primera. Si a la tercera fila F3 le resto 6 veces la primera, lo indico aquí, F3 menos 6 F1, y me queda lo siguiente: 6 menos 6 por 1, 0.
3 menos 6 por 0, 3. 2 menos 6 por 1 es 2 menos 6, que es menos 4. Y 600 menos 6 por 165, bueno, si hacéis la operación, 600 menos, repito, menos 6 por 165 me va a dar menos 390. Bien, y ahora vamos a hacer un 0 donde está este 3. Para ello voy a utilizar el 4 como referencia. Como son primos entre sí, 3 y 4, entonces lo que voy a hacer es multiplico por 4 la fila tercera y le resto la fila segunda multiplicada por 3. Es decir, 4 fila tercera para que me dé 12 al multiplicar por 3 y multiplico 3 por 4, 12 para que me dé 12 aquí y los pueda restar y entonces me quede un 0. 12 menos 12 me quedaría. Entonces me queda lo siguiente. A ver, lo hacemos. 4 por 0 menos 3 por 0. Eso es 0. No se puede deshacer lo que ya tengo. El 0 que ya tengo no lo puedo deshacer. Y ahora, 4 por 3, 12. 12 menos 3 por 4 es 12 menos 12, 0. Ahora, menos 4 por 4, menos 16. Menos 16 menos 3 por menos 1 es menos 16 más 3, que es menos 13. Y 4 por menos 390, esto lo tenéis que hacer con una calculadora, sin cuidado, no os equivoquéis con los signos. 4 por 390 menos 3 por 0 es 4 por menos 390, que es menos 1560. Bien. Intento hacer un 0 donde está el 13. Para hacer un 0 donde está el 13 tendría que multiplicar por menos 13 la segunda fila, pero si multiplico por menos 13 la segunda fila, fijaros que tengo que multiplicar por menos 13 el 4 y al sumarle a este 0 desharía este 0. Por lo tanto, no puedo hacer ya más ceros por el método de Gauss, así que ya me queda finalizado el proceso. Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que el rango de la matriz principal, que es la matriz 3×3, sin tener en cuenta de los términos independientes, tiene 3 filas con al menos un elemento distinto de 0. Entonces el rango es 3. Y la matriz ampliada también tiene 3 filas con al menos un elemento distinto de 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada es 3. Aquí tengo la matriz principal. Las 3 filas tienen al menos un elemento distinto de 0. Rango 3. Aquí tengo ahora la matriz ampliada, las 3 filas de la matriz ampliada también tienen un elemento al menos distinto de 0, rango de ampliada 3. Si los rangos coinciden con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado, tiene solución única. ¿Y cuál es la solución? Pues me voy a las filas últimas una vez realizado el método de Gauss y veo cuál es el sistema equivalente obtenido. Entonces este sería la matriz final que obtengo y voy a la última fila y la última fila equivale a la ecuación menos 13z, es decir, 0 por x más 0 por y, menos 13 por z, igual a menos 1560. Entonces, menos 13 por z igual a menos 1560, z es igual a menos 1560 entre menos 13, que es 120. Ya tengo z, ahora voy subiendo, voy a la segunda fila. La segunda fila es la ecuación 4y menos z igual a 0, pero z era 120. Entonces, si 4y menos z es igual a 0, sustituyo z por 120 y queda 4y igual a z, que lo paso para la derecha, que es 120, y 120 entre 4, y igual a 30. Y ahora subo a la primera fila, voy subiendo, y queda x más z igual a 165. Si x más z es igual a 165, como z era 120, x es igual a 165 menos 120 es igual a 45. Conclusión, tengo que, para gastar todo el presupuesto, todos los 600 euros, tengo que comprar 45 archivadores, 30 cuadernos y 120 carpetas. Este sería el sistema de ecuaciones, que es un sistema compatible determinado con solución única. Bien, este es el ejercicio número 1, pasamos al ejercicio número 2 y me dice lo siguiente. Me dice que un inversor quiere comprar acciones de dos clases A y B. La suma total de acciones adquiridas será como máximo de 1.200. Cada acción del tipo A le reportará un beneficio de 0,2 euros, cada acción del tipo B un beneficio de 0,08 euros. Tiene claro que no comprará más de 500 acciones del tipo A, pero sí está dispuesto a adquirir como mínimo 300 de B. Además, no quiere que el número de acciones de B adquiridas sea mayor del triple de acciones de A. ¿Cuántas acciones debe comprar de cada tipo para obtener los máximos beneficios? Bien, ¿qué me pide? Me pide cuántas acciones debe comprar de cada tipo. Entonces, lo primero que voy a establecer son las incógnitas del problema. Sería X acciones del tipo A, número de acciones del tipo A, y ahí número de acciones del tipo B. Bueno, una vez que ya tengo X e Y, voy a escribir las restricciones que me plantea el problema. Y la primera restricción que me plantea es que la suma total de acciones adquiridas, que sería X más Y,
como máximo ha de ser 1200, es decir, que no puedo pasarme de ahí. Es decir, que x más y tiene que ser menor o igual que 1200. Ya tengo la primera restricción. Voy a ponerlas de colores para luego, a la hora de hacer el dibujo de la gráfica que me va a determinar la región factible de soluciones del ejercicio, pues poder tener identificadas las rectas con las correspondientes restricciones. Entonces ya voy a hacer el dibujo de la primera recta, que va a ser x más y igual a 1200, y la recta x más y igual a 1200 aquí está representada. ¿Cuál es la región del plano correspondiente al menor o igual a 1200? Pues está claro que es la región que está por debajo de la recta, porque el punto 00, que está aquí, por ejemplo, lo sustituimos, y el punto 00 efectivamente vemos como 0 más 0 es menor o igual que 1200. Entonces es un punto del semiplano inferior, y eso sería la solución de la desigualdad x más y menor o igual que 1200. Por debajo, repito, de la recta verde. Entonces vamos a la siguiente restricción. Me dice que no comprará más de 500 acciones del tipo A. Si no comprará más de 500 acciones del tipo A, quiere decir que va a comprar al menos, perdón, como máximo comprará 500 acciones. Es decir, que X tiene que ser menor o igual que 500. Eso sería la siguiente restricción. Dibujo la recta x igual a 500, y la recta x igual a 500 es una recta vertical, aquí la tenemos, y como x es menor o igual que 500 son los puntos que están a la izquierda de la recta azul. Entonces ya vamos cerrando la región, de momento, aún es abierta, aunque está claro que luego lo pondremos al final, que x e y, como son numeraciones, han de ser mayores o iguales que 0. Si x e y son mayores o igual que 0, eso se ciñe se reducen a puntos del primer cuadrante, con lo cual aquí tendríamos ya en principio este cuadrilátero limitado. Las restricciones que vamos viendo las tenemos limitadas de momento a este cuadrilátero que tengo aquí, formado por los dos ejes, la recta azul y el segmento verde de la recta verde. Bueno, pero vamos a tener más restricciones, porque me dice que está dispuesto a adquirir como mínimo 350 acciones de tipo B, es decir, que Y ha de ser mayor o igual que 350, porque como mínimo 350 va a comprar. E Y igual a 350 es la recta horizontal que pasa por 350, y como es mayor o igual, pues es la que está por encima, sería la zona de la región del plano que está por encima de la recta. Y ahora ya nos ceñimos a este cuadrilátero, donde la base sería este segmento de recta roja, y lo demás queda como antes, sería esto que estoy marcando con el cursor. Y queda otra que me dice que además no quiere que el número de acciones de B sea mayor del triple de acciones de A. Entonces, si no quiere eso, ¿qué es lo que quiere? Lo contrario, quiere que el número de acciones de B sea menor o igual que el triple de acciones del tipo A. Es decir, que Y ha de ser menor o igual que 3x. E Y menor o igual que 3x es esta restricción, que la tengo en naranja, y la recta Y igual a 3x será la recta, esta naranja que aparece aquí. Y ahora, ¿qué región del plano se corresponden los puntos? ¿Los que están a la izquierda de la recta o los que están a la derecha de la recta? Pues cogemos un punto cualquiera, a la derecha, por ejemplo. Cogemos a la derecha y cogemos el 200, 0. ¿Y el 200, 0 verifica esta desigualdad? A ver, 3 por 200 es mayor o igual que 0. Pues evidentemente sí, con lo cual el semiplano es el que está a la derecha. Como teníamos la región antes limitada a al cuadrilátero anterior, entonces ahora la región del plano, ya hemos acabado con la restricciones, la región del plano sobre la que tengo que trabajar es esta especie de 1, 2, 3, de este cuadrilátero que tengo aquí irregular, que me queda sombreado. Aquí lo tengo, sería serían las soluciones del problema. Todos los puntos que están en este cuadrilátero verifican las restricciones. Lo que me pide ahora el problema es que de todos esos puntos que verifican las restricciones, ¿cuál es aquel punto donde se obtienen los máximos beneficios, sabiendo que los beneficios vienen dados por lo que me reporta aquí, que me lo dice? Cada acción del tipo A le reportará 0,2 euros, es decir, sería 0,2 por X, y cada acción del tipo B le va a reportar 0,08 euros más 0,08 y eso lo veremos más adelante. Lo que sí, en los problemas de programación lineal, las soluciones para optimizar, es decir, donde es máximo o mínimo el beneficio, en este caso, va a estar en los vértices de la región factible. Y los vértices son los 4 puntos que tengo aquí, nombrados por D, E, F y G.
perdón, por C, D, E y F. C, D, E y F. Vamos entonces a calcular el punto D en primer lugar. El punto D es la intersección de la recta verde con la recta naranja. Cuando digo recta verde con recta naranja, evidentemente me estoy refiriendo a las ecuaciones de las rectas siempre con el igual. Ahora estoy haciendo ecuaciones de rectas, trabajando con el igual. Es x más igual a 1200 con igual a 3x. Este es un sistema muy sencillo que se hace por sustitución fácilmente y enseguida obtenemos que la x vale 300 e y vale 900. Para el punto E, pues es la intersección de x con igual a 500, la recta x azul, con la recta verde, que es x más igual a 1200, y obtenemos el punto E, 500, 700. Con F, el F es la intersección del azul con la roja, la azul es x 500, la roja sí 350, el punto obvio, es el obvio, es 500, 350, que ya no tengo, prácticamente está despejado el sistema, ¿no? Y luego tenemos por último el DEF, dijimos, el C, falta el C, y el, bueno, aquí le llamo G, aunque aquí aparece en el dibujo como C, bueno, se refiere, es el mismo punto, sí igual a 3x, con la recta igual a 350, y entonces aquí me queda decimal, la x, puede ocurrir que algún punto sea decimal, aunque en el contexto del problema no tenga sentido un número entero, tienen que ser números enteros básicamente las soluciones, bueno, aunque aquí lo vamos a dejar así de momento, 116,6, 350, ese es el punto G. Bueno, pues una vez que ya tenemos los puntos, pues vamos a ver cuál es la función objetivo, es decir, la función objetivo es aquella a la cual queremos hacer máximo o mínimo, en este caso es la queremos obtener los máximos beneficios, entonces es la función beneficios. La función beneficios aquí la tengo indicada por la función b de x y, beneficios, b de beneficios de las dos variables x e y es 0,2 por x, porque cada acción del tipo A me produce 0,2 euros y cada acción del tipo B me produce de beneficio 0,08 euros. Bueno, pues una vez que ya tengo la función beneficio, lo único que tengo que estudiar es cuántos beneficios voy a obtener en los puntos vértice, en las soluciones que hemos obtenido, los vértices. Empezamos con el punto D, que es 300-900, sustituimos x por 300 e y por 900 en la función beneficios y vamos a obtener 132 euros. Hacemos lo mismo con el punto 500-700, obteniendo 156 euros. Para el punto 500-350 vamos a obtener 128 y para el punto 116,6-350 vamos a obtener 51,32. Está claro que los mayores beneficios los vamos a obtener comprando 500 acciones del tipo A y 700 del tipo B, y el beneficio obtenido va a ascender a 156 euros, que eso es lo que me está pidiendo finalmente el ejercicio. Así que marco la solución y indico lo que tengo que hacer. Comprar 500 acciones A, 700 B y de beneficios he obtenido 156 euros. Queda resuelto el problema de programación lineal. Pasamos al ejercicio número... Bueno, antes de pasar al siguiente, deciros que los ejercicios de programación lineal también se pueden hacer de forma gráfica, es decir, una vez que ya tengo los puntos, una vez que ya tengo calculado los vértices, lo que se puede hacer es dibujar la recta beneficio. La recta beneficio es la recta 0,2x más 0,08y igual a 0. Dibujarla igual a 0, que sería esta recta negra que he dibujado aquí. Esa sería la recta 0,2x, perdón, más 0,08y igual a 0. Y ahora se trazan paralelas a ella pasando por los vértices. Fijaros, pasando por el vértice G, pasando por el vértice F, por el vértice D y por el vértice E. Pues bien, aquella de las rectas que tenga en la mayor ordenada, es decir, la que corta el eje de la SIS en el lugar más alto, en el punto más alto del eje de la SIS, corta la que pasa por E. ¿Lo veis? Aquí está, la que pasa por E es la que la va a cortar al eje de la SIS en el punto más alto de todos. Entonces eso quiere decir que es la solución para el máximo. Y para el mínimo es la que la corta más bajo. En este caso sería la que pasa por el punto de aquí, por el punto G, es la que tiene el menor punto de corte con el eje de la SIS. Aquí sería un mínimo. Eso sería una forma gráfica de hacerla. Pero en realidad la forma más ortodoxa es la anterior, como lo hemos hecho anteriormente. Bien, pasamos entonces, he explicado esto, pasamos al ejercicio número 3, que me dan una función que es un cociente de polinomios, y me pregunta en qué puntos la función es discontinua. Bueno, en un cociente de polinomios la función es discontinua cuando el denominador se anula, y el denominador se anula cuando x es igual a 3 y a menos 5. Esto igualamos el denominador a 0, dividimos por 2 la ecuación para simplificarla,
y la resolvemos por la fórmula de la ecuación de segundo grado y la solución me va a dar 3 y menos 5. Bien, entonces a partir de aquí, ¿en qué puntos la función es discontinua? Pues es discontinua en 3 y en menos 5. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad presentan, porque voy a ver si encuentro alguna discontinuidad evitable, ya que en el apartado 2 me pregunten si se puede definir de nuevo la función para evitar alguna discontinuidad. Para eso calculo el límite cuando x tiende a menos 5, y el límite cuando x tiende a menos 5 resulta que es una indeterminación, porque es 0 partido por 0. Entonces lo que hago para resolver la indeterminación, eso lo sabemos hacer del curso pasado, es factorizar por Ruffini, o en este caso ya no hace falta utilizar Ruffini porque tenemos las raíces del denominador, que daría x más 5 en el numerador, y en el denominador quedaría x menos 3 por x más 5 y multiplicarlo por 2, porque tiene de coeficiente 2, ¿no? Aquí 2x al cuadrado. Entonces aquí tengo la factorización. El x más 5 y el x más 5 por simplificación se van y me queda 1 partido por 2 por x menos 3, que es 2x menos 6. Cuando x tiende a menos 5, 1 partido por 2x menos 6 tiende a 1 partido por menos 16, es decir, menos un 16avo. Ese sería el límite. Entonces, es una discontinuidad evitable porque existe el límite. Lo que no existe es la imagen, pero la imagen la definimos, la hacemos coincidir con el límite para que la función sea continua. Es decir, una función es continua en un punto cuando la imagen en el punto coincide con el límite, cuando x tiende al punto. Bueno, pues como el límite cuando x tiende al punto es menos 1 partido por 16, lo único que tenemos que definir es f de menos 5. Y f de menos 5 lo voy a definir como el límite, así que ¿se puede evitar alguna discontinuidad? Sí, esta se puede evitar. ¿Cómo? Redefiniendo la función de esta manera, como está aquí. La defino así: si x es distinto de menos 5, así ya evito el 0 partido por 0, y cuando x sea igual a menos 5, la defino como el límite, con lo cual f de menos 5 coincide con el límite, y la función va a ser continua en menos 5, por definición de continuidad de una función en un punto. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3, que es el otro punto donde la función no era continua? Bueno, pues cuando x tiende a 3, me pide límites laterales, por la derecha y por la izquierda. Vamos a empezar por la izquierda. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, pues lo mismo, me va a dar 8. Bueno, el x menos 5, vuelvo a hacer la factorización y me quedaría 1 partido por 2x menos 6. Y al sustituirlo por la izquierda, ahora fijaros, porque voy a ver si me da más infinito, me va a dar un infinito, porque al sustituirlo aquí por 3 me va a dar 6 menos 6 me va a dar 0, y 1 partido por 0 es un infinito. Lo que pasa es que quiero saber si es más infinito o menos infinito. Para ello veo por dónde tiende a 3. Tiende a 3 por la izquierda. Si tiende a 3 por la izquierda, fijaros que el x es menor que 3. Por ejemplo, pensad en 2,9. 2,9 por 2 multiplicado por 2 es menor que es menor que 6. Si este número es menor que 6 y le estoy restando 6, el denominador es negativo. Entonces, el denominador va a tender a 0, pero con valores muy próximos a 0, pero negativos. Así que esto va a ser 1 partido por el 0, tendiendo por la parte negativa del 0, como es positivo, que es el 1, entre negativo, que es la tendencia por donde vienen los valores que se aproximan a 0, me queda más entre menos menos, entonces por tanto va a ser un menos infinito. Cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Y cuando tiende a 3 por la derecha? Cuando tiende a 3 por la derecha, razonando de la misma manera, ahora x es mayor que 3. Si x es mayor que 3, 2 por x es mayor que 6. Si 2 por x es mayor que 6, al restarle 6 me da un número positivo, muy próximo a 0, también repito, pero positivo. Entonces el límite es 1 partido por 0, donde la tendencia de los valores a 0 es positiva, por lo tanto más entre más es un más infinito. ¿Esto cómo se traduce gráficamente? Pues se traduce en que en 3 va a haber una asíntota vertical, donde cuando x tiende a 3 por la izquierda, la función aparece por menos infinito. Aquí lo tenéis, fijaros, la x está por el eje de las x tendiendo a 3 por la izquierda. Las imágenes aparecen por el menos infinito. Entonces el límite de f de x es menos infinito. Sin embargo, cuando x tiende a 3 por la derecha, aparece por el más infinito, son los valores que me han dado aquí. Eso es lo que me pide el ejercicio 3. Bueno, pues este estaría resuelto. Pasamos al ejercicio siguiente, que me dan una función definida a trozos y sencillamente me piden que determine los valores de A y B para que la función sea continua en 2 y en 4. Bueno, esto no tiene ninguna dificultad porque sabemos que la continuidad en x igual a 2
es que la imagen en el 2 coincida con el límite. La imagen del 2 es f de 2 y f de 2 al sustituirlo aquí me queda 2 más 2a partido por 2 menos 5, que es menos 3. Esto sería f de 2. Y ahora calculo los límites. Cuando x tiende a 2, lo que ocurre es que cuando x tiende a 2 va a depender de si tiende por la izquierda, donde f de x sería esta expresión, o si tiende por la derecha, donde f de x sería la expresión x al cuadrado menos 5. Así que límite cuando x tiende a 2 por la izquierda me va a dar 2 más 2a partido por menos 3 porque utilizo esta, la primera expresión. Sin embargo, cuando x tiende a 2 por la derecha voy a utilizar x al cuadrado menos 5 y 2 al cuadrado menos 5 es menos 1. Una vez que ya tengo esto, como los límites tienen que ser iguales, los hago coincidir y los hago coincidir con la imagen, es decir, estas tres cosas tienen que ser iguales, y al ser iguales me queda que 2 más 2a menos 3 es igual a menos 1, el menos 3 pasa multiplicando al menos 1, quedaría 2 más 2a igual a 3, y si 2 más 2a es igual a 3, 2a es igual a 3 menos 2 a 1, y a es igual a un medio. Bueno, pues ya tengo el valor de A, y para hallar B lo voy a hacer lo mismo, pero estudiando la continuidad en x igual a 4, así que para estudiar la continuidad en x igual a 4, calculo la imagen en el punto, en 4, f de 4, y f de 4 se toma en x al cuadrado menos 5, que es donde alcanza el valor, donde está para lo que el 4 está definido. Queda 4 al cuadrado, 16 menos 5 sería 11, aquí tengo la imagen, y ahora límite cuando x tiende a 4, y lo mismo, tengo que estudiar los límites laterales porque el 4 es un punto de cambio, así que cuando x tiende a 4 por la izquierda, utilizo el x al cuadrado menos 5 porque x es menor que 4, y eso sería 11, y cuando x tiende a 4 por la derecha, utilizo la expresión x al cuadrado más 2x menos b, que al sustituir por 4 es 16 más 8, 24 menos b, 24 menos b. Tienen que ser iguales, así que 24 menos b tiene que ser igual a 11, de donde b es igual a 24 menos 11, que es igual a 13. Ya tengo a y b para que la función sea continua en 2 y en 4. Ejercicio número 4. Dadas dos funciones f y g, fijaros que son una curva y una curva polinómica de grado 3 y una parábola, que es una polinomio de grado 2, es decir, definidas en todo R, obtener sus puntos de corte con los ejes x y con el eje y. Bueno, pues vamos a obtener los puntos de corte con el eje x empezamos con f. Empezamos con f. Para obtener los puntos de corte con el eje de x, como el eje del x es y igual a 0, pues tenemos que igualar a 0 la función. Al igualarla a 0, para resolver la ecuación podemos sacar factor común a x que multiplica a x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Entonces, como es un producto igual a 0, los factores han de ser 0. Entonces, en el primero, una solución es x igual a 0. Cuando x es igual a 0, aquí me va a dar 0 el producto. Y la otra solución es cuando es 0 lo que está dentro del paréntesis, pero eso es una ecuación de segundo grado. Y las soluciones van a ser 0 y 3, porque esta ecuación de segundo grado va a tener la solución 3 dos veces. Este se repite porque el discriminante de esta ecuación es el b cuadrado menos 4c, que es el discriminante de la ecuación, va a ser 0. 36 menos 4 por 9, 36, 0, por tanto tiene una raíz doble, es una raíz doble en realidad, pero en cualquier caso es 0 y 3. Esos son los puntos de corte con el eje de las x, que si los queréis dar completos sería el 0, 0 y el 3, 0, eso sería. Y con el eje de las y, con el eje de las y es el 0, 0. Se sustituye x por 0 y me queda que f de 0 es 0. Es decir, es el 0, 0, pero eso ya lo sabía porque ya estaba en el eje, es un punto común a los dos ejes. Y en una función, si tiene puntos de corte con el eje de las y, ese punto es único. Con el eje de las x no puede tener hasta infinitos puntos de corte, pero con el eje de las y solo puede tener uno, y precisamente es el 0, 0. Pasamos entonces ahora a estudiar los puntos de corte con los ejes de g. Hago aquí una separación y ahora g de x, escribo g de x, y para los puntos de corte con el eje de las x lo igualo a 0, y si lo igualo a 0 saco factor común a x, y aquí está claro que las soluciones son x igual a 0 y x igual a 1, entonces los puntos de corte son el 0, 0 y el 1, 0 con el eje de las x. Y con el eje de las y, como el 0, 0 también es un punto de corte con el eje de las y, va a ser precisamente ese es el punto de corte, entonces ya no tengo que hacer nada aparte. Entonces ya está el apartado A resuelto. Apartado B, determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Bueno, pues el apartado B necesito para los intervalos de monotonía la derivada, así que empezamos con f. La derivada de f es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Y para ver dónde crece o dónde decrece, tengo que saber dónde la derivada es positiva o es negativa, para lo cual tengo que ver primero dónde es 0, así que la igualo a 0, la ecuación.
puedo dividir todo por 3 para simplificarlo, y las soluciones de esta ecuación de segundo grado son 1 y 3. Eso lo hacéis vosotros con la formulita de la resolución de la solución de las ecuaciones de segundo grado. X me va a dar 1 y X me va a dar 3. Esas son las dos soluciones. Bien. Y son los puntos críticos donde se anula la derivada. Eso quiere decir que el dominio de la función queda partido por estos puntos. Es decir, que ahora tengo que estudiar, los intervalos de monotonía van a ser desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Por separado los tengo que estudiar. Y para estudiar el signo de la derivada en el intervalo menos infinito 1, tomo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 0, y lo sustituyo en la derivada y me queda que f' de 0 es 9. Si f' de 0 es 9, quiere decir que en f' de 0 la derivada es positiva. ¿Qué es lo que me interesa? En realidad no me interesa que me dé 9 o que me dé cualquier otro valor, me interesa el signo del valor. Como es positivo, puedo afirmar que la función es creciente desde menos infinito hasta 1. Y desde 1 hasta 3, pues tengo que tomar un punto del intervalo 1, 3. El más lógico tomar aquí es el 2. Y calculo la derivada en 2. Y la derivada en 2 es 3 por 4, 12, menos 24, que es menos 12, más 9 da menos 3, que es negativa. Si la derivada en 2 es negativa, la función es decreciente en el intervalo 1, 3. Si en el intervalo 3 más infinito, pues tomo el 4, da la derivada en 4, sustituyo x por 4, y me queda 3 por 16, 48, menos 4 por 12, 48, 48 menos 48, 0, más 9. Me da 9 también, que es positivo, la función es creciente. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Puedo afirmar que f es creciente en el intervalo menos infinito 1, unión 3 más infinito, y es decreciente en el intervalo 1, 3. Ya lo tengo aquí escrito en realidad. Y ahora me pide los extremos relativos. Los extremos es donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Entonces, ¿en dónde cambia aquí? Aquí cambia, hasta el 1 crece, y luego del 1 en adelante decrece. Si crece, que va hacia arriba, y luego decrece, que va hacia abajo, quiere decir que tiene un punto máximo en el 1, es decir, en x igual a 1 hay un máximo relativo. En concreto, en el punto 1, x igual a 1, e y igual a 4. ¿Dónde sale este 4? De sustituir el 1 en la función, ahora en f, porque es un punto de la gráfica de la función. Bueno, y tiene un mínimo en el 3, porque es donde cambia de decreciente a creciente, es decir, va bajando y al llegar al 3, sube, crece. Por tanto, ahí hay un punto mínimo, un punto bajo, un punto mínimo en x igual a 3. Y el punto completo sería el 3 si sustituyo x por 3 en la función f. El 3, 0, recordar que el 3, 0 era un punto de corte con el eje de las x. Bueno, pues ahí va a ser, aparte de un punto de corte con el eje de las x, va a haber también un mínimo. Bueno, pues entonces ya tengo el estudio del crecimiento y decrecimiento y extremos de f. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con g, más fácil, porque g tiene un grado menos que f, entonces es mucho más sencillo. Hago la derivada de g, que es 2x menos 1, donde se anula en x igual a 1 medio. Entonces el 1 medio me va a dividir el dominio de la función, que es todo r porque es un polinomio, en dos intervalos, desde menos infinito hasta 1 medio y desde 1 medio hasta más infinito. Para menos infinito 1 medio, lo que hice antes con f, ahora lo hago con g. Calculo la derivada en un punto de este intervalo, un punto de este intervalo es el 0, al sustituir la derivada por 0 me da menos 1, me da negativo, por tanto la función g decrece. Y de 1 medio más infinito tomo el 1, por ejemplo, y me queda que g' de 1 es 2 por 1 menos 1 es positivo. Positivo, la función crece. ¿Dónde cambia? En 1 medio. Entonces en x igual a 1 medio hay un mínimo, porque cambia de decreciente, que va hacia abajo, a creciente, que sube. Entonces hay un punto mínimo en x igual a 1 medio. Y concretamente la ordenada de 1 medio va a ser menos 1 cuarto, que se obtiene sustituyendo 1 medio en la función g. Vale, pues ya tengo el apartado B resuelto. Vamos con el apartado C. Dice, dibujar las gráficas de ambas funciones indicando la región delimitada por ambas. Bueno, el dibujo de las gráficas es algo que os compete ya a vosotros utilizando estas dos herramientas que tengo aquí, los puntos de corte con los ejes y donde tiene los máximos y los mínimos. Bueno, pues aquí ya se ve que las gráficas tienen que ser estas. Fijaros, la gráfica verde es la función f, ya tiene un máximo en 1, 4, aquí lo veis. Y tenía un máximo en 1, 4 y tiene un mínimo en 3, 0, aquí lo tenemos. Corta en el 0, 0, aquí está, y corta en el 3, 0. Y bueno, y como es continua, pues esto tiene que hacer así, ¿eh? No tiene asíntotas, bueno, es un polinomio, hace así. Y la otra es una parábola que corta en el 0, 0 y el 1, 0, que lo tenemos por aquí, los puntos de corte con los ejes, y tiene un mínimo en 1 medio menos 1 cuarto, pues 1 medio menos 1 cuarto que andaría aproximadamente por aquí. Y una vez que tengo dibujada la gráfica me pide que calcule el área de la región que determinan, indicando la región es esta que está sombreada,
Está claro que es la región que determinan ambas, la única región cerrada. Y ahora me dice que calcule esta área. Bueno, pues el área, sabemos que el área de una región determinada por dos curvas es la integral definida entre los extremos del área. ¿Dónde son los extremos? Fijaros que es el 0 y el punto de corte entre ellas. El punto de corte entre ellas es el 2, 2. Y si no, se calcula el punto de corte igualando las dos ecuaciones y resolviendo, y me va a dar 0 y 2. Pero aquí ya se ve gráficamente que es entre 0 y 2, que son los puntos de corte. De la que está por encima, la que está por encima es la función verde, que era la función de grado 3, aquí la tengo, entre paréntesis, menos la función que está por debajo, que es la parábola x al cuadrado menos x. Aquí hay que tener cuidado porque el menos afecta a todo. Si quiero quitar paréntesis, esto cambiaría de signo. De hecho, es lo que voy a hacer. Y voy a sumar x al cubo, me queda como está. El menos 6x al cuadrado menos x al cuadrado, aquí queda menos 7x al cuadrado, y menos 9x más x es 10x. Es la integral de este polinomio, y la integral de esto es x a la cuarta partido por 4, menos 7x al cubo partido por 3, más 10x al cuadrado partido por 2, pero 10x al cuadrado partido por 2 es 5x al cuadrado, entre los extremos de integración, que son 0 y 2. Aplico la regla de Barrow, sustituyo la x por 2, y obtengo esto, y menos, y tengo que sustituir la x por 0. Al sustituir la x por 0 desaparece todo, se anula todo. Entonces me queda esto, el sustituir por 2, que haciéndolo con las operaciones quedaría 24 menos 56 tercios. Finalmente me queda 16 tercios u al cuadrado, son superficies, unidades de superficie. Son 5 y pico aproximadamente. Bueno, pues este sería el ejercicio 4, bastante fácil también. Pasamos al ejercicio 5, que creo que es el último de esta serie. Si no, veremos ahora si al pasar tenemos algún otro. Bueno, este problema también es muy fácil. Me dice, en una población de 3.510 habitantes se conoce el número por franjas de edades de las que colaboran con alguna ONG, y los datos completados aparecen en la siguiente tabla. Es decir, me da una tabla de contingencia, que es esto, y donde es una tabla de doble entrada, donde en las filas se representan los márgenes de edad. Es decir, hay personas entre 18 y 35, entre 36 y 55 y mayores de 55. Y en la vertical, si colaboran con alguna ONG o si no colaboran con ninguna ONG. Bueno, pues entonces lo que me pide, elegido un habitante al azar, calcular la probabilidad de que su edad esté comprendido entre 18 y 35 años. Bueno, pues aquí es aplicar la regla de Laplace. Aquí no vamos a escribir gran cosa. Si aplicas la regla de Laplace, es decir, casos favorables entre 18 y 35 años. Vamos a la tabla. ¿Cuántas personas tienen entre 18 y 35 años? Pues el total que tengo aquí, 652. Esos son los casos favorables. ¿Y los casos posibles? ¿Cuántas personas tengo? En total tengo 3.510. Entonces está claro que el apartado A será 652 entre 3.510, aplicando la regla de Laplace pura y dura. Es decir, aquí no tiene más que decir. Hacéis el cociente y esto sería la probabilidad pedida. Apartado B, si sabemos que no colabora con ninguna ONG, aquí hay una información previa, un condicional, un sí condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que su edad esté comprendida entre los 36 y los 55? Bueno, esto sí que es una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de que la edad esté entre 36 y 55, condicionado a que no colabora con ninguna ONG. Aquí lo tengo indicado. Probabilidad de este suceso condicionado a este. Es decir, el no colabora con ninguna ONG es la condición. Bueno, pues sabemos que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección. Es decir, la probabilidad de la intersección, que es que ocurran las dos cosas a la vez. Y que ocurran las dos cosas a la vez son los que tengan una edad comprendida entre 36 y 55 años y no colaboren. Esos son, aquí los tengo, son 1034. Aquí están entre 36 y 55 años y que no colaboran. Son estos 1034 que tengo aquí. Esos 1034, ¿entre cuánto? Entre los 3510. Bien, sería 1034 entre 3510 y luego partido por la probabilidad en la condición de que no colabora. ¿Y cuál es la probabilidad de que no colabora? La probabilidad de que no colabora, ¿cuántos no colaboran? Son 1751 partido por 3510. El 3510 desaparece tanto en el numerador como en el denominador por simplificación y finalmente me queda 1034 entre 1751. Eso es 0,5905. Bueno, este problema no tiene mucho que escribir, ya lo hemos finalizado. Y no sé si me queda algún otro ejercicio. Sí, me queda un ejercicio, que este sí es el último. Me dice que el número de horas semanales que los habitantes de una determinada población dedican a la lectura de libros sigue una distribución normal con desviación típica 2 horas. Bien, una muestra aleatoria de 375 personas da como resultado un tiempo medio de 4 horas.
Bueno, pues me piden que obtenga un intervalo de confianza del 94% para el tiempo medio. Bien. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer primero es definir X, la variable con la que vamos a trabajar, que es el número de horas semanales dedicadas a la lectura. Esto es una normal de media desconocida, NU, media de la población desconocida, y desviación típica 2. Bien. Y me piden obtener un intervalo de confianza del 94% para el tiempo medio. Bien. Una muestra aleatoria de 370, el tiempo medio de la población, se entiende que es, vale. Pues entonces vamos con a calcular el valor característico Z alfa medios para un intervalo de confianza del 94%, es decir, 1 menos alfa igual a 0,94 y para un tamaño de la muestra de 375. Bien, 1 menos alfa es 0,94, alfa es 0,06, despejado de aquí, alfa medios es 0,03 y 1 menos alfa medios 0,97. Bien, el 0,97 es la probabilidad acumulada hasta el valor característico que estoy tratando de averiguar, que es el Z alfa medios, donde ocurre esta igualdad, donde la probabilidad acumulada hasta Z alfa medios es 0,97. Bueno, pues vamos a la tabla de la normal y buscamos el 0,97 en probabilidades acumuladas, es decir, aquí estaría por... ¿Dónde está 0,97? Pues aquí lo tengo, 0,9699 prácticamente es aquí, es 1,8 en la columna del 8, lo voy a dejar ahí en 1,88. Voy a tomar Z alfa medios igual a 1,88. Y si tomo Z alfa medios igual a 1,88, pues el intervalo de confianza simplemente es la media que me dio la muestra, que es de 4, más menos Z alfa medios por sigma partido por raíz de n. Esta es la fórmula del intervalo para la media poblacional. Entonces, aquí tengo 4, que es la media, más menos, Z alfa medio será 1,88, repito, sigma era 2 horas, partido por la raíz cuadrada de n, que era el tamaño de la muestra, que es 375. Bueno, haciendo aquí operaciones, esto ya ahora ya lo tengo, ya tengo todos los datos, es 4 más menos 0,194. 4 sería el centro del intervalo y 0,194 sería el radio, también el error cometido. Y si lo resto, tengo el extremo inferior del radio, que es 3,800, del intervalo, que es 3,806, y si sumo, obtengo el extremo superior del intervalo, que es 494. Bien. Entonces eso ya está el apartado A resuelto. Vamos al apartado B. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la media con un nivel de confianza del 90% sea un cuarto de lo obtenido en el apartado anterior? Bien, aquí el error cometido en el apartado A es 0,194. Ese es el error máximo cometido. Bueno, pues entonces ahora me piden que calcule el tamaño de la muestra, es decir, calcule n, para que el error cometido al estimar la media con un nivel de confianza del 90%. Entonces ahora tengo que calcular el Z alfa medios para un nivel del 90%. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces 1 menos alfa es 0 ahora 0,9, por eso el 90%. Bien, calculo alfa, que es 0,1, alfa medios 0,05 y 1 menos alfa medios, que es 0,95. Y ahora voy a la tabla de la normal y veo qué valor acumulado hasta Z de alfa medios me da de 0,95 y 0,95 lo tengo aquí entre 1,64 y 1,65 más o menos, y entonces aquí puedo tomar 1,655. A ver qué valor tomé aquí. Aquí tomé 1,655, dije. 1,645. A ver, volvemos a comprobarlo. Era 0,90 y, a ver, 0,95, a ver, 0,95. 0,95 está, lo vuelvo a comprobar, 0,95 está entre 1,64 y 1,65. Bueno, vale, pues el valor intermedio entre 1,64 y 1,65 es 1,645, efectivamente, está bien tomado, 1,645. Hay quien lo toma por defecto 1,64, hay quien lo toma por exceso 1,65. Bueno, pues yo lo tomo en medio, que sería un poco lo más adecuado, lo que mejor se aproximaría. Una vez que tengo Z de alfa medios, sabemos que el error cometido es ahora el radio del intervalo, y el radio del intervalo es Z de alfa medios, es decir, 1,645 por 2, que es el sigma, partido por raíz de n.
y esto tiene que ser igual a la cuarta parte, dice, la cuarta parte del error cometido en el anterior apartado. Como en el anterior apartado el error cometido máximo era 0,194, la cuarta parte es 0,194 entre 4. Entonces tengo que partir de esta igualdad. Y z alfa medio se por 2. Bueno, el raíz de n lo que hago es multiplicarlo por 0,194. Aquí lo que hice fue 0,194 por raíz de n igual, y aquí 4 por 2 por 1,645, es decir, 8 por 1,645. Bien, esta igualdad está bien, lo podéis despejar raíz de n de aquí, y despejando raíz de n y elevando al cuadrado para despejar n, me queda 4600,9, es decir, que ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la media con un nivel de confianza del 90% sea un cuarto de lo obtenido? Es decir, el error sea cada vez mucho más, 4 veces más pequeño. Pues si antes era 375, para que sea 4 veces más pequeño tiene que ser mucho más. El tamaño muestral tiene que ser mucho más grande. En este caso me sale 4601. A partir de 4601 personas, entonces ya tengo que el error cometido va a ser un cuarto de lo obtenido en la parte anterior, con 4.601 personas. Bueno, pues ese sería el último ejercicio. Deciros que vuestro profesor es el que tiene la última palabra siempre en cuanto a las dudas que os pueda plantear. Confrontar en internet toda la información, no os quedéis solamente con una forma de hacer estos ejercicios, porque bueno, la persona, en este caso yo también tengo mis defectos, y perdonar cualquier error que se haya podido deslizar. Espero haberos ayudado y os espero en el próximo vídeo.